Buenos días, Rafa. Buenos días, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo amaneció? Todo bien, todo correcto. ¿Y usted? También bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días. Buenos días, maestro. Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo amaneció? Bien, ¿y usted? También bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. ¿Qué cuentan de nuevo, muchachos? ¿Ya listos para salir de vacaciones o no? Más Así que listo, profesor, así es. Ya está más que listo. Ya urgen las vacaciones, ¿verdad, Rafa, o no? ¿No todavía no empezó? ¿Perdón? No. Pues es lo mismo, ¿no? Digo, nada más que sin tareas. Pues sí. ¿A dónde va a salir uno? Sí, no, pues no sale. ¿Usted, Paula, se va a ir a algún lado? Pues sí, pero antes. ¿Y a Antes de dónde se salir nos de va? vacaciones. Mandé ¿A dónde se nos va? a Puerto Vallarta. Ay, qué rico. Qué padre. Muy bonito lugar. No, pues está bien, qué rico, qué padre. ¿Cómo está, Ana? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Bien y usted? También bien, ¿cómo amaneció? Un poco despeinada. Sí. Para eso no prende su cámara, ¿verdad? No, pues estoy acostumbrada a que me vean despeinada, pero pues como me muevo por mis hermanos, por eso no la prendo. Ah, ok. No, pues está bien. Está bueno. Pues vamos a empezar con el tema de hoy. Vamos a hablar. Espérenme un segundo, ¿dónde estoy? Estoy ya. Vamos a hablar sobre la economía de la presidencia de Luis Echeverría Álvarez. Al iniciar la década de los 70, México tenía una población de poco más de 48 millones de habitantes desde el sexenio pasado. Se presentó la mayor tasa de crecimiento de mexicanos, el 3.4%, lo que significó que la población creció como nunca en la historia del país. Y continuó ahí una década. Pues para inicios de 1980 llegó a casi 67 millones de habitantes. La mayor población se presentó en las ciudades debido a la rápida urbanización que generó la industrialización de los años 70 y a la gran migración de campesinos a las urbes por la falta de apoyo del gobierno y de condiciones dignas para vivir. El número de migrantes superó los 3 millones de personas. Esto significó que el 15% de la población rural se desplazó
a las ciudades. Ante el alarmante crecimiento de la población y la incapacidad del gobierno para cubrir todos los servicios públicos como luz, agua, abasto de alimentos, etc., en 1973 se modificó la Ley General de Población para que permitiera establecer programas de planificación familiar, ejecutados por entidades públicas como la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la SSA, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, los cuales crearon campañas con eslogans como la familia pequeña vive mejor o vámonos haciendo menos. Y se creó el Consejo Nacional de Población, en este caso la CONAPO, con el fin de tener un organismo encargado de registrar las cambiantes tendencias demográficas. El sexenio se caracterizó por el agotamiento de la industrialización, es decir, disminuyó la producción de bienes de consumo, lo que deterioró el salario de los trabajadores y restringió las inversiones y los mercados para los empresarios, que durante las décadas anteriores habían logrado significativas ganancias. Ahora los contrataba el gobierno. El Estado buscó disminuir los problemas de la industrialización mediante la aplicación del modelo de desarrollo compartido. Considerado como la última fase de industrialización en México, como su nombre lo indica, eran políticas económicas que pretendían compartir el desarrollo entre la inversión estatal, privada y extranjera. Vamos a ver las diferencias de la etapa de la industrialización. Vamos a ver el modelo de desarrollo estabilizador de 1958 a 1970. El tipo de producción y de industria, ahí disminuye la producción de bienes de consumo y crece la de bienes intermedios y de consumo duradero. Y luego también en el tipo de producción y de industria está la fragmentación del mercado interno industria moderna. Y luego nos vamos al tipo de financiamiento para la industrialización. Se obtuvieron recursos en préstamos de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y en las características, los salarios de los trabajadores dejaron de ser el motor de la industrialización y por lo tanto se estancaron. También hubo problemas en la producción agrícola por la ausencia de consumo de los trabajadores. Y hubo un retroceso en la búsqueda de independencia económica. Y luego dentro de las etapas de industrialización en México, tenemos lo que es el modelo de desarrollo compartido, desde 1970 a 1976, donde el tipo de producción y de industria
Disminuye la producción de bienes de consumo y crece la de bienes intermedios y de consumo duradero. También está lo de la fragmentación del mercado interno. Se distinguió entre dos tipos de mercado, uno para la clase trabajadora y otro para las clases altas. Y también existió lo de la diversificación industrial. Y luego nos vamos al tipo de financiamiento para la industrialización, donde se obtuvieron recursos de los préstamos de organismos internacionales y de las exportaciones petroleras. Y las características, la última fase de industrialización en México fue la desaceleración de la economía, la creación de nuevas empresas paraestatales y la coinversión del capital estatal con el privado nacional y extranjero. Durante el sexenio, el crecimiento de la producción industrial fue menor que en años anteriores, a lo que se conoció como desaceleración. Por ello, para mantener la industrialización del país, se otorgaron préstamos de dinero a las empresas paraestatales y a los capitalistas. Dinero que consiguió a su vez de créditos extranjeros y mediante una novedad, las exportaciones petroleras. Por otra parte, el Estado cambió la forma de crear nuevas empresas paraestatales. Ahora lo hacía mediante la coinversión del capital estatal con el privado nacional y extranjero. Y luego en 1975 se crea el Consejo Coordinador Empresarial y con ello surge una participación política activa de los grandes políticos, más bien no de los grandes políticos, de los grandes capitales o capitalistas en México, algo que hasta entonces era inusual. También se crea la Comisión Nacional Tripartita, formada por empresarios y funcionarios públicos, para solucionar la crisis económica en México. Sin embargo, no fue posible llevar a cabo las reformas profundas que planteó el modelo de desarrollo compartido por la rápida concentración de industrias diversas en manos de grupos pequeños empresariales denominados monopolios. Cabe señalar que en la monopolización de la industria tuvieron una participación activa los monopolios extranjeros que se beneficiaron del apoyo estatal y de la asociación con los monopolios nacionales a través de la creación de empresas conjuntas que también se denominaron mixtas. Echeverría recibió un país con una inflación del 2.7% en 1970 y en 1976 terminó en el 15.4%. El crecimiento se sostuvo por el aumento de la deuda pública. Esto afectó los bienes salarios perdón, es decir, los precios de las mercancías que son consumidas por los trabajadores. Aumentaron significativamente
como pulverizando el salario de los trabajadores y aumentando las ganancias de los capitalistas. La inflación viene siendo el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo frecuentemente de un año. Ahora bien, vamos a ver Echeverría empezó a gastar desordenadamente, lo que se refleja en un déficit público que empezó en 2.5% del Producto Interno Bruto en 1971 y en 1975 ya era de 9.3%. Con la política social del desarrollo compartido, el gobierno continuó invirtiendo en el sector público, a tal punto que al final de su gestión, el crecimiento de la economía tuvo una baja sin precedentes. La deuda externa aumentó notablemente. La tasa de inflación llegó al 27% y el gobierno tuvo que devaluar el peso de 12.50 pesos por dólar a 25 pesos por dólar. Y al final del sexenio, la deuda externa aumentó de 6,000 millones de dólares a más de 20,000 millones. Para minorar la inflación, se creó el Fondo Nacional de Fomento y Garantía al Consumo de los Trabajadores, FONACOT, para evitar la especulación de precios que afectaba la adquisición de bienes por parte de los trabajadores. Se formó el Banco Obrero, para la adquisición de crédito y el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, o sea, el Infonavit, que proveyó la vivienda social. Surgió la Procuraduría en Defensa del Consumidor, o sea, la Profeco, y el Consejo Nacional para promover la cultura y recreación en los trabajadores, entre los trabajadores. En salud se creó el Plan Nacional de Salud y se amplió la cobertura del IMSS y la Secretaría de Salud para personas que no fueran asalariadas. En educación se expidió la Ley Federal de Educación y la Ley Nacional de Educación para Adultos y se crearon el Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica, el Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, o sea, la UAM, y los Centros de Estudios Artísticos, CEDAR, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA. En suma, la política de Luis Echeverría Álvarez pretendió contener el descontento popular y resarcir la legitimidad gubernamental. Con un fuerte cergo populista y sobre todo mediante una mayor atención a la política laboral. Pese a todos los programas sociales, a fines de los 70
el gobierno mexicano comenzó a importar granos básicos para alimentar a la población, lo que continúa hasta la actualidad. Y luego para 1980, la importación de maíz alcanzó el 25%, lo que significó que cada 10 tortillas que comen los mexicanos, 2.5 se elaboraron con maíz importado. Esa misma situación sucedió con el trigo. Se importó el 25% y en el caso del sorgo llegó al 32%. Lo anterior fue el resultado de la crisis agroalimentaria, que consistió en la reducción de la producción agrícola, generando escasez de alimentos para satisfacer las necesidades alimenticias de la población. Ante esta situación, el gobierno impulsó dos medidas, que fue una fue la creación o fortalecimiento de paraestatales como Tabascos Mexicanos, en este caso es Tabamex, Instituto Mexicano del Café, que es el INMECAFé, los Productos Químicos Vegetales de México, que es la Proquibemex, y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, en este caso la CONASUPO, con el fin de apoyar la comercialización de productos y controlar la intermediación. La agroalimentaria se acompañó de otra crisis política en el campo. Para intentar tranquilizar los problemas, el gobierno reinició el reparto de tierras, llegando a 13 millones de hectáreas, repartidas al final del sexenio, y agilizó diversos pendientes que tenía con los campesinos, y lo anterior se tradujo en la promulgación en 1971 en la Ley Federal de Reforma Agraria y la Ley Federal de Aguas. Y luego para 1974, el Departamento de Asuntos Agrarios pasa a formar la Secretaría de la Reforma Agraria. Asimismo, al mismo tiempo, la crisis agroalimentaria mostró los problemas del campo mexicano. Mucha riqueza y tierra acaparada en pocas manos, y mucha miseria y falta de tierra para las masas campesinas. Como respuesta, en la década de 1970, los campesinos se organizaron de forma masiva, nacional e independiente, de la Confederación Nacional Campesina, la CNC, que había sido creada por el gobierno para controlarlos, y crean nuevas organizaciones campesinas que impulsaron la ocupación y recuperación de tierras que estaban en manos de terratenientes. Entre ellas estaba la Coalición Obrera Campesina Estudiantil de Oaxaca
que viene siendo la COSEO, y eso fue en 1972. El Campamento Tierra y Libertad, eso fue en San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca, en 1973. El Frente Popular de Zacatecas, en 1974, y la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, que es la COSEI, y fue en 1975. Asimismo, en la década de 1970, las organizaciones político-militares de bases campesinas, que ya desde los 70 habían surgido, como el Grupo Popular Guerrillero, que eso fue en 1964, que encaminó o encabezó Arturo Gámez. Continuaron presentes a través del Partido de los Pobres, la PDLP, conducido por Lucio Cabañas, y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, ACNR, encabezada por Genaro Vázquez Rojas. El descontento en el campo junto al proyecto político de dichas organizaciones enraizó en las masas campesinas en la guerra sucia y la guerrilla. El populismo se caracteriza por la organización de la sociedad en estructuras corporativas como la CTM, la CNC, etc. Y este proceso se da en las décadas de 1930 y 1940, y Echeverría intentó utilizarlas. Por eso se le llamó neopopulista. Y luego, al trabajar las tierras con el empobrecimiento de las masas campesinas, aunado a la falta de apoyo del Estado, falta de créditos, la escasa o nula utilización de maquinaria para el campo, como tractores, etc. El resultado fue que a inicios de la década de 1970, 8 de cada 10 ejidatarios eran pobres o no lograban cubrir sus necesidades con su tierra. Y luego vamos a ver cuáles son las relaciones exteriores. Ahí ya hay la apertura al comercio internacional, en donde dice que en 1973, en Beijing, China, el primer ministro del Consejo del Estado de China, Zhou Enlai, le da la bienvenida al presidente mexicano Luis Echeverría Álvarez, quien a lo largo de su sexenio viajó por todo el mundo gastando más de lo que generaba el país. En el marco de la política internacional, el gobierno mexicano promovió en las Naciones Unidas la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados, que se aprobó en 1974. Dicha carta
tenía la intención de impulsar las relaciones económicas soberanas para todos los países del mundo. Asimismo, apoyó el proyecto de la Declaración del Nuevo Orden Económico Internacional, o sea, el NOEI. Era una propuesta alternativa al control del comercio internacional por parte de Estados Unidos de América. También el gobierno intensificó sus relaciones económicas con América Latina, por lo que formó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, el IMCE, que apoyó a los sectores exportadores con recursos económicos y la extensión de impuestos. En ese marco se formó el Sistema Económico Latinoamericano, sus siglas son CELA, en 1975, lo que permitió mayor intercambio comercial del país con el resto de la región, y de este modo, en 1976, el 16% de las exportaciones total de México se destinaban a América Latina. Y luego se ve el respaldo al exilio chileno, que en 1970 el candidato chileno Salvador Allende, de la coalición de partidos de izquierda, que es la Unidad Popular, llegó a la presidencia de Chile, siendo el primer político de orientación marxista en el mundo que accedió al poder a través de las elecciones generales en un Estado de Derecho. Aprovechando la fuerte crisis económica chilena de su gobierno, los grupos opositores planearon un golpe de Estado. Con el apoyo del presidente estadounidense Richard Nixon, quien veía prioritario frenar el avance del comunismo y del socialismo en Iberoamérica, y Allende comulgaba con los mexicanos, con el marxismo. Nixon financió a varios de los opositores. El golpe de Estado fue liderado por el comandante Augusto Pinochet en 1973, quien al derrotar a Allende impuso una dictadura militar que duró 17 años. Este hecho supuso el fin de la democracia y el inicio de una época negra para Chile, pues se cometieron constantes violaciones contra los derechos humanos. Hubo al menos 28.259 víctimas de prisión política y tortura, 2.298 ejecutados y 1.209 detenidos desaparecidos. Cabe mencionar que a partir de 1973 se instauran dictaduras militares que organizaron gobiernos cívico-militares en Chile. En 1973, Uruguay en 1973 y Argentina en 1976.
las cuales tuvieron como gobierno principal golpear a las organizaciones sociales y políticas trabajadoras mediante su ilegalización y eliminación. Luis Echeverría aprovechó este suceso relevante para cambiar su imagen negativa ante el mundo, por lo que accedió a dar asilo a miles de perseguidos políticos chilenos y rompió relaciones con el gobierno de Pinochet mientras duró su dictadura militar. Y también se dio asilo político a un gran número de exiliados provenientes de otras dictaduras de América del Sur, como Argentina y Uruguay. Y luego están los sucesos sociales relevantes, que es la prensa escrita, donde Julio Scherer y sus compañeros a su salida del Excelsior, el periódico, en 1976, que se dice que en la literatura, en 1976, Octavio Paz y un grupo de escritores e intelectuales fundan la revista Vuelta. A pesar de la velada o abierta censura desde el gobierno, en 1976, Julio Scherer García, junto con otros periodistas que fueron expulsados del periódico El Excelsior, fundan la revista Proceso, de información y análisis político y social. Y en 1977 surge el periódico 1,1 y en el mismo año se funda la revista Nexos, dirigida por el historiador Enrique Florescano. Y luego habla sobre los halcones y el halconazo, y que los halcones fueron un grupo paramilitar mexicano creado a finales de la década de 1960 y dirigido por el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces subdirector de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal. Y esta agrupación fue la encargada de ejecutar la masacre de Corpus Christi, conocida también como el Halconazo, ocurrida el 10 de junio de 1971, en la que cerca de 120 personas fueron asesinadas durante una manifestación estudiantil en la Ciudad de México. Antes de narrar los hechos de la masacre de Corpus Christi, vamos a hacer un recuento de quiénes eran los halcones y algunas de sus características para que se comprenda un poquito más desde el ángulo más amplio del suceso. Y la próxima clase, que ya ahorita se va a acabar, les voy a explicar, bueno, les voy a leer todo el suceso que ocurrió en lo de Corpus Christi, para que sepan qué fue lo del halconazo y todo eso. Los halcones, cómo los buscaban, los refugiaban, y eran jóvenes muy chavos, porque tenían entre 17 y 25 años esas personas. Entonces, esto lo vemos el